Y este es el momento para hacer su comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Nayib. Buenos días a todos los compañeros en esta cabina. Buenos días a toda la nación dominicana una vez más. En especial nuestro saludo, como siempre, a don Álvaro Arbelo y, por supuesto, el agradecimiento a Dios y al pueblo dominicano. A Dios porque nos permite estar un día más aquí, darnos la vida, la salud y, por supuesto, al pueblo dominicano que siempre está en sintonía con esta Z101, esta plataforma que amplifica nuestros mensajes. A don Bienvenido Rodríguez Durán, sea nuestro saludo. Miren, la Comisión Económica para América Latina hizo hace unos días un recálculo. Es normal en el ejercicio económico de grandes magnitudes, lo que se llama macroeconomía, la economía de cifras mayores, de grandes montos, como son la economía de un país, que se hagan recálculos, que se hagan de alguna manera nuevas mediciones y nuevos objetivos, producto de las variaciones, sobre todo que se generan en el marco que actualmente estamos viviendo. ¿Y qué decía ese recálculo? Bueno, indicaba favorablemente una mayor meta de crecimiento, una mayor posibilidad de que la República Dominicana pueda crecer a un nivel mayor del que se había previsto cuando se hizo la primera de las proyecciones. Eso en principio siempre es bueno, todo crecimiento se supone que es bienvenido, todo incremento de la actividad económica suele llamar la atención en lo positivo. Eso hay que decirlo, siempre se va a discutir de que no necesariamente crecimiento es igual a desarrollo, así como también en el marco que actualmente nos toca vivir, una gran parte de este crecimiento hay que decir que es recuperación. Igual eso no es malo. Todo lo contrario, quien se recupera, quien está intentando retomar las condiciones del pasado inmediato, quien está intentando volver a los niveles productivos que anteriormente tuvo, algo algo está haciendo bien, algo está haciendo de manera correcta. Y en cuanto a qué cosas pudieran estar haciéndose de manera adecuada, correcta, quería resaltar hoy, sobre todo cuando nos ha tocado aquí en los comentarios y los compañeros sobre todo muy preocupados por este tema, hablar de las políticas monetarias precisamente que emanan del Banco Central, las cuales, como todo el mundo sabe, en el librito ortodoxo de los economistas, pasan por, ante una inflación, ante un incremento extraordinario de los costos, que casi siempre viene por razones también de política monetaria, eso al menos queremos algunos, se intenta constriñendo el efectivo, reduciendo la enorme cantidad de dinero que hay en la economía, reduciéndolo, llamando ese dinero a ser colocado en los bancos, a ser colocado en productos casi siempre de largo plazo, como son los certificados, pero también generando un aumento en lo que es el valor del dinero. El dinero, para los que nos escuchan, funciona también su precio como una mercancía, y ese valor se mide precisamente en la tasa de política activa. Siendo así, los préstamos, y ya lo ha dicho más de una vez nuestro compañero Nayib Chaede, suele tener como consecuencia en primera fase que el crédito se encarece, aunque también ayuda al ahorro a generar mayores intereses. Ambas cosas van de la mano, intentan reducir los niveles de masa monetaria que hay en el mercado. La masa monetaria no es más que la enorme cantidad de dinero impreso y en efectivo que hay, y esto tiende a producir al menos un estancamiento. Del ahorro, ¿verdad? Un estancamiento, correcto. Ahora, si lo que yo gano a mí no me alcanza ni para vivir, ¿cómo yo ahorro? Evidentemente que para los actores medianos, siempre, Nayib, la cucharada de medicina va a saber amarga, pero como se habla de niveles macro, ciertamente sí hay en la República Dominicana muchísimos actores que sí tienen capacidad evidentemente de ahorro y su liquidez para protegerla. ¿Qué hacen? Bueno, buscan los productos financieros que más le conviene. Hablamos de grandes empresas, de grandes capitales, de grandes fondos de inversión, y aunque parezca también difícil, y yo sé que en eso tienes muchísima razón, hay que decir que hay una parte importante también del tejido productivo dominicano que se las ha arreglado para, dentro de todas esas dificultades, generar también una capacidad de ahorro y de inversión, porque se ahorra sobre todo en el caso de las clases medias, en el caso de las MIPYMES, para más adelante, en base a esa productividad, en base a esa capacidad de ahorro, luego ir a buscar créditos, comprar nueva maquinaria, agrandar lo que ya existe como negocio, tratar de colocar, de arriesgar nueva vez capital haciendo crecer lo que ya tienen. El Banco Central hoy, ayer de hecho, daba varias informaciones, algunas de ellas interesantes, sobre los efectos que han tenido esas decisiones. Lo primero es la inflación interanual medida a junio. Nos coloca con un 9%, un 9.4%. Nos coloca en la mitad incluso yendo hacia la izquierda, el lado izquierdo de la tabla serían los países de menor inflación. Nos coloca centro yendo hacia la izquierda con un 9.4 ajustada al mes de julio en comparación a julio 2021 a julio 2022. Todavía es una cifra considerable
si bien el mal de muchos es el consuelo de los tontos, es evidente que hay, en comparación a otras naciones de América Latina, una mejoría leve, pero un camino hacia la mejoría. Otras naciones que tienen menores tasas de inflación, como es el caso de El Salvador, de Ecuador, y curiosamente una de las naciones que tiene una menor tasa de inflación, y señores, qué importante es cuando una nación se acostumbra a la estabilidad. Panamá, que es una economía dolarizada, tiene una tasa de inflación interanual comparada año por año, que está en un 3%, 3.4%, casi un 4% en su peor momento. Sin embargo, la sociedad panameña, ante el incremento de los precios de una gran cantidad de bienes y servicios, ¿qué hizo? Vivimos hace poco, claro, se juntaron ahí otros elementos, no hubo solamente el de la inflación, hubo también temas políticos y otras situaciones que atravesaron en esa nación, pero se lanzaron a la calle. Todos aquí recordamos a Rosendo Tavares cuando resaltaba en su comentario la situación del presidente Cortizo, la situación en la que se ha visto la política panameña, el Estado panameño, cuando por primera vez en mucho tiempo, y créanme que ese país después de la crisis del 89, de la invasión, de Operación Justa y de los cambios políticos a partir del 91, hacía tiempo que no había pasado una situación como la que vivió en estos meses anteriores. Insisto, no porque su inflación sea la mayor de América Latina, eso no tiene que ver. A la gente no le preocupa lo que está pasando muchas veces en un país lejano, sino porque cuando ve sus entradas, cuando ve sus ingresos afectados, cuando ve el valor de su moneda en la que trabaja, en la que suda, en la que gana su salario y en la que defiende el ingreso, la comida de sus hijos, cuando ve pues eso peligrar, hay varios niveles de reacción. Y en el caso de otras naciones, felizmente no es el caso de la República Dominicana, muchas de ellas han sido llenar las calles de gente que protesta, de gente que a veces, en más de un caso, se generan excesos, muchas veces se pierde propiedad pública y privada en esas acciones, pero es evidentemente un desahogo de un pueblo que ve en peligro la riqueza que día a día gana e invierte. De todos modos, hay que esperar, se dice que los próximos meses son meses donde veremos una trayectoria a la baja. A nivel internacional ya varios elementos avisaban que podría darse un tope por lo menos de muchos de estos precios de mercado, sobre todo por cómo comenzaron a bajar algunos comestibles a nivel internacional y algunos elementos que van de la mano con crear, sobre todo en la parte de la agroindustria, riqueza, como es la parte del alimento del pienso de muchísimos animales en la ganadería, en la pecuaria, y por supuesto también algunos insumos. El tema del petróleo, que si bien ayer volvió a subir pues algunos dólares, ya ha estado a niveles de precios similares a los que había entre enero, febrero de este año 2022. Todas estas señales siguen siendo positivas. Ahora, después de uno leer y ver este tipo de comportamientos y esperar lo mejor para nuestro país y tratar de entender por qué algunas medidas que ciertamente tienen un costo, así como no hay medicina tal vez sin efectos secundarios, difícilmente habrá una medida que pueda tomar una autoridad como la del Banco Central sin que tenga un efecto, va a tener un efecto pernicioso en algún grupo. Ahora, ¿de qué se busca? Que al final y que a largo plazo mal menor, la parte positiva sea mayor, se defienda el poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos. Hay que decirlo, la fundamentación de ley de la existencia del Banco Central no es otra que no sea luchar contra la inflación. Lo dice la propia ley que crea esta institución que desde los años 40 estabilidad, está presente. Al final, cuando se ve en contexto, como tú has colocado algunas democracias iguales o parecidas, al final, porque mucha gente dice, y yo veía a alguien que decía, no, pero entonces estamos de acuerdo o estamos contentos con el precio de tal o cual artículo, pero ¿quién está contento? Ahora, cuando usted verifica su contexto, se da cuenta que no son, lamentablemente, solo nuestra nación la que ha tenido ese tipo de incremento, de inflación, de proceso, pero al final lo importante es que hemos tenido estabilidad y que esas medidas que ha tomado, sobre todo el Banco Central, han ido dando sus resultados. Eso es así. Han ido dando definitivamente que sí. Y que conste que cuando se anunciaban, una de las primeras cosas que decíamos, difícilmente sean medidas, hay que decirlo, de impacto inmediato, tiende, y es natural cuando hablamos, insistimos, de grandes magnitudes, de grandes cifras y de una economía grande en la que participan tantos actores, que tenga que esperarse un tiempo para hacer una medición adecuada de cuáles son esos efectos. Luego están otros dos temas con los que cerramos este comentario. El primero es una de esas noticias que cuando sale uno no las va a criticar en el sentido en el que se dicen y se publican, y es el tema del aumento de los salarios, que siempre, ¿quién no va a querer que todos los trabajadores, todos, públicos, el sector público y el sector privado en general, tengan mejores entradas? Eso es, ¿quién se puede oponer a eso? Nadie. Ahora,
cuando se revisa el mecanismo que permite, sobre todo en el sector privado, incrementar los salarios, ahí viene algo interesante. Vimos al presidente del CONEP, vimos a diversas personalidades del mundo empresarial empujar en la dirección que, hay que decir, es agradable escuchar, de mejores condiciones para nuestros obreros, en el entendido de que un aumento salarial siempre es buena noticia a los oídos. Pero, como siempre decimos, no importa quién lo diga, se lo dice un ministro, como se lo dice un capitán de empresa, siempre es bueno recordar, no por las empresas grandes, que sí tienen margen de maniobra, siempre lo decimos por las empresas medianas y pequeñas. Los aumentos salariales deben ir de la mano con un aumento de la productividad, porque si no, son aumentos de costos con los mismos o menores ingresos. Y eso hace que una MIPYME, cuando tiene, sobre todo por un decreto, no de manera voluntaria, cuando tiene por ley que hacer aumentos salariales sin que su productividad aumente, va a sacrificar empleo o va a sacrificar productividad. Es una decisión que tendrá que tomar quien dirige, quien es el dueño. Y muchas veces las decisiones se van en el primero de los sentidos. Si debemos pagarle mejor a 5 empleados, le voy a pagar mejor a 4 y voy a ahorrar una plaza de trabajo. Y el que pierde esa plaza, ¿saben qué dice? Que era mejor un empleo que quizás no tuviera el pago óptimo, pero un empleo al fin. Así que es importante también, como ya dijimos en el momento que hizo un comentario similar el ministro de Trabajo con toda la buena intención del mundo, siempre es importante recalcular esa variable. Queremos lo mejor para nuestra economía y para nuestros conciudadanos, a la espera de ver que estas medidas y otras que faltan, que insisto, faltan todavía por tomar, pues puedan seguir produciendo un mejor espacio de libertad económica para que nuestra recuperación tras la pandemia sea plena. Llévatelo, Cundo.